Bienvenidos a una entrevista más aquí en Stop Fibromialgia. Esta vez tenemos a una invitada. Yo ahora mismo estoy en Guadalajara, España, no Guadalajara, México. Bueno, es muy cerquita de Guadalajara. Y ella está en Argentina. Correcto. Perdona el Correcto. despiste. En Argentina. Entonces, se llama Marcela Olano, es psicóloga y, bueno, tiene una especialización en, que nos lo diga ella, integrativa, no me sale la palabra. Me voy a presentar, si te parece, Rafa. Sí, sí, porque ahora hay mucho médico que es médico en lo que sea y luego se hace integrativo, que está bien porque al final abarcar distintas sapiencias y demás es importante para sacar adelante cualquier cosa. Entonces, que nos se presente Marcela y ya seguimos para adelante, ¿vale? Bueno, mira, me presento un poco, te agradezco la invitación también por estar acá. Mi nombre es Marcela Olani y como verás, seguramente vos me contactaste porque aparte de ser psicóloga, tengo ese plus de haber atravesado la fibromialgia. Entonces Ah, creo que es un poco la forma de conectarnos, ¿no? Yo me empecé a formar, soy especialista en en psicología cognitiva integrativa, me formé en la ciudad de Rosario, es una universidad pública, muy cerquita de Buenos Aires, y ya en ese momento no me gustaba tanto el paradigma que planteaba la facultad, entonces empecé de a poco a formarme dentro de mi curso de pregrado en distintas orientaciones teóricas hasta que llegué a la psicología cognitiva. Después me fui transformando en todo lo que es la terapia cognitiva integrativa. eh, y más o menos en el año 2010 fue ahí un cambio muy grande en en mi vida personal. Bueno, empecé todo lo que tiene que ver con la maternidad, ¿no? Esas cuestiones más personales que de alguna forma te llevan a tener una vida un poco más ajetreada, más movilizada, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empecé a tener algunos síntomas que tenían que ver con dolor. Al principio empezaban con dolor, tuve embarazos difíciles que después, bueno, se llega al diagnóstico de enfermedad celíaca, soy celíaca, y que eso ah, un poco también me fue llevando a estudiar todo lo que tiene que ver con microbiota intestinal, ponerme un poco y actualizarme en esto, pero en el año 2010 yo empiezo por esta cuestión personal a formarme en mindfulness, que ahí totalmente me cambió la forma de ver la vida realmente, porque el mindfulness nos modifica la forma de conectar, que la mente tiene de conectarse con la experiencia. Entonces, empecé a utilizarlo como en una formación como para mí y a la vez ujú. como para estar con los pacientes. Y empecé a darme cuenta que el mindfulness era una puerta de entrada fascinante realmente para relacionarme distinto con el dolor, que hoy se sabe y se hace una gran diferencia en lo que es dolor y lo que es daño. Entonces, al poder darme cuenta que el mindfulness de alguna forma transformaba mi vínculo con el dolor, en donde la mente no queda eh, pegada al dolor, no queda sufriendo permanentemente y uno puede modificar esa forma que mucho tiempo, cuando uno tiene dolor persistente, empieza a querer encontrar eh, explicaciones, que esto es un poco el modelo de dolor crónico obsoleto realmente en este momento, que busca de alguna forma esto de poder hacer un enlace. El dolor tiene que ver con Ya. algo. Entonces, uno lo que empieza a hacer, y esto es lo que veo todo el tiempo en el consultorio, es estar en esa búsqueda desenfrenada e incesante por querer estar bien. Entonces, y esto es una de las cosas que siempre puntualizo, el paciente con dolor crónico, el paciente con fibromialgia, tiene dolor real. No es Sí. un dolor que durante muchísimo tiempo las personas que atravesamos el dolor crónico y más específicamente la fibromialgia, porque en análisis, en estudios, no sale nada y todo el tiempo hemos cursado con la invalidación de los distintos paradigmas científicos, médicos, que hoy, gracias a Dios, aparecen paradigmas más actualizados de vanguardia, donde sabemos que el dolor tiene un camino
paralelo al daño, pero no significan lo mismo y no es un efecto causal, digamos, no hay una causa en ese dolor que sea el tema del daño. Esto es un poco lo que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el dolor tiene una historia, tiene un modelo interno cada persona con el dolor. Lo que empezamos a integrar en el trabajo con el paciente con dolor crónico es su historia, sus creencias, ese modelo interno que quizás también está obsoleto y hay que actualizarlo constantemente. Entonces empezamos a trabajar con los pacientes con una educación en neurobiología del dolor. Es fundamental la psicoeducación ahí para que el paciente pueda entender esos, eh, esas creencias que por ahí trae, esas ideas que se traen, que tiene que haber un daño porque el dolor está y que en realidad el dolor está ubicado en otros lugares que no es en un tejido, ¿no? Tisular. Sí que puede, pues lo que decías, que puede haber lesión y no haber dolor, o puede haber dolor y no haber lesión. De hecho, dicen, si, porque cuando me molesta un poco la espalda, vas al médico, dices, tienes una hernia, y ya parece que el diagnóstico te predispone, ya, madre mía, tengo una hernia, no puedo ir al gimnasio, seguro que me duele más. Ya esa frase te marca de una manera, cuando a lo mejor hay un montón de gente que tiene esas hernias se De toda la muere, vida. luego hacen una autopsia y ven que tiene una hernia o tienen otra cosa y decían, bueno, como no lo sabía y no tenía una molestia, o al revés, tiene molestia y no hay una hernia. Te pongo lo de la hernia porque parece que es un caso muy típico de que la espalda, cuando te dice el médico, cuidado que tienes una hernia, y dices, bueno, pues yo sé de gente que luego superada esa inflamación aguda, va al gimnasio, hace peso muerto, levanta, que decir, está haciendo Y no hay fuerza y no empeora. Entonces, el detonante de meterte tú en este mundo fue tu propio sufrimiento, tu propio dolor, ¿no? Hablamos hace 16 años, 2010. mi propio dolor y la experiencia de todo el recorrido que eso implica, ¿no? De ir de médico en médico y que quizás en la medicina lo que nos pasa, lo que nos pasa es, y que me encuentro todo el tiempo en el consultorio, con pacientes que vienen con una cantidad de estudios y de alguna forma con esa sensación de que nadie lo escucha, que lo mandan a irse de vacaciones, que los mandan a los pacientes a hacer mindfulness, que los mandan al paciente a relajarse. Y no hay, creo que no hay peor cosa que decir construir esas ideas en cuanto a como si el paciente realmente inventara su dolor. Entonces, una de las cosas que he aprendido con todo este recorrido personal y también en formación constante es que el acompañamiento tiene que ser primero de todo, en esto de validar al paciente con el dolor que trae, porque su dolor es real, no es un dolor inventado. No. Y a partir de ahí, también, como yo estoy formada soy psicóloga especialista en psiconeuroinmunoendocrinología, soy docente universitaria acá en Argentina y en distintas diplomaturas y también en el país de Uruguay, en Uruguay, un país vecino Sí, donde justamente soy docente de distintas estrategias cuerpo-mente, herramientas cuerpo-mente, que trabajo con los pacientes en dolor crónico. Y desde la psiconeuroinmunoendocrinología, una de las cosas que trabajamos con los pacientes que vienen a la consulta es una entrevista muy completa. El paciente que viene con dolor, digamos, yo no trabajo directamente al síntoma. Y a veces se ya, quedan sorprendidos los pacientes porque me dicen, bueno, vine por una cuestión de la panza y terminé trabajando el vínculo con sí. con, no sé, con mi Con mis pareja padres o mi padre o lo que fuera, sí. sí, por ahí voy un poco al pasado simplemente como para poder entender esa historia. Una de las cosas que les pido en la consulta siguiente es una cronobiología o línea de vida, donde el paciente me trae toda una línea de vida donde me cuenta en situaciones e hitos donde ha estado más estresado, donde relaciona que puede haber aparecido una situación difícil o tuvieron un inconveniente. Entonces se hace una entrevista muy integral del paciente, donde trabajamos con todo lo que tiene que ver con el área y la dimensión biológica, y ahí se indaga el sueño, se indaga la alimentación, se indaga
incluso la evacuación, yo pregunto por estas cuestiones también en los pacientes, si hay ejercicio. Después paso a indagar todo lo que tiene que ver con el área cognitivo-emocional, entonces ahí empiezo a indagar en el paciente todo lo que tenga que ver cómo es tu forma de pensar. Entonces por ahí me encuentro con pacientes que me dicen no para mi cabeza, Ya. soy multitarea, multitasking. Me encuentro con pacientes que me pueden decir, "Sí, la verdad que vivo con una emoción y un tono emocional bajo". Entonces empezamos a indagar ahí también la cuestión emocional. Eh, Se empieza a desarmar un poco porque también empiezo a preguntar cosas que tienen que ver con la personalidad, con patrones, con ideas. Y me encuentro muchas veces que en las personalidades así hay mucha autoexigencia, mucha Sí, hiperresponsabilidad, perfeccionismo. Y eso no implica que hayan sido personas que hayan tenido traumas, ¿no? Porque muchas veces se asocian estas patologías a situaciones traumáticas de la vida. No siempre sí, tienen que ver con traumas, pero estas características son muy comunes. ¿Por qué? Porque yo en una de mis formaciones en psiconeuro lo tuve como profesora López Rossetti, que no sé si lo conocen en me España. suena, el apellido Es me un suena mucho. trabaja en todo lo que tiene que ver con medicina de estilo de vida. Y una de las cosas que él planteaba en esto de esas características, la persona con control, hiperexigente o dubitativa, decía, son los peores, digamos, son los estresores sutiles, de los cuales Sí, no los percibimos. Entonces, si nosotros consideramos que la persona que viene con dolor crónico, en este caso, consideramos que viene con un sistema que está en alerta permanente, una activación simpática constante. Entonces, esos estresores sutiles, que son realmente tigres acechando, van sí, a mantener ese sistema también en un estado de alerta. Entonces, esas características se van a unir también a las características que vamos a trabajar. Por eso vamos a ir quizás por el trabajo de estos patrones, estas formas de ver la realidad. Y la palabra psiconeuroinmunoendocrinología, justamente una de las cosas que tenemos muy presentes, que empieza por el psi. el Cuando hablamos psico. por los psico, y los psico significa la forma con la que yo tengo de ver mi realidad. Ujú. Entonces, vos probablemente vas a tener un lente distinto con lo que ves tu realidad y yo voy a tener un lente distinto. Entonces, también es un trabajo muy artesanal el que se hace con el paciente con fibromialgia en el consultorio. Empezamos a ver qué lente tiene puesto acerca de su propia realidad y ahí vamos empezando a ver cuáles son sus estresores y sus tigres más potentes, ¿no? Es totalmente personalizado porque, bueno, cada uno somos, cada uno tenemos nuestras creencias y, bueno, es verdad que para sustituir, para quitar una creencia hay que sustituirla por otra y eso no es hacer así de un día para otro y ahora ya he cambiado de creencia. Si es una persona que es rumiante, con pensamientos repetitivos, salir de esos bucles. Es verdad que a lo mejor en cuanto sienten un poco de alivio, porque tú les vas dando ya esos consejos, esas pautas, ya igual ya empiezan con un círculo virtuoso de motivación que dicen, ah, pues estoy mejor y voy a seguir por esta línea. Y claro, entiendo que desde el principio les dejas muy claro que esto es un trabajo que su responsabilidad es hacer el esfuerzo y que no va a ser una cuestión de pocos días. Me parece que en una de las, en Instagram parece que utilizabas una frase que era apagar entrenando el sistema o algo así. El dolor se puede apagar Exacto, entrenando el sistema, que bueno, es un poco lo que estaba exacto, diciendo, que es exacto. sustituir una creencia, pero bueno, apagar esa alarma, ese estado de alarma continuo, ¿no? Eso es un proceso, por eso no es algo que se va a dar de golpe y mágicamente. Es un proceso y no es un proceso corto, porque mucha gente viene de toda la vida de ser así. Hay gente que te vas a encontrar que te dice, no, esto lo empecé a tener en tal momento, pero la realidad es que ese modelo interno no se cambia de un momento a otro. Entonces, cuando el paciente, primero, una de las cosas que yo empiezo a trabajar primero con el paciente, cuando termino de hacer ese informe completísimo, donde también trabajo el sentido de vida, pregunto por el sentido de vida, que tiene que ver con esto de cuán cerca o cuán lejos está la vida que tenía o que tengo
o que anhelo o que quiero en este momento, cuán cerca o cuán lejos estoy de eso. El sentido de vida tiene que ver con conectarnos con lo que, con nuestros propios valores, con lo que queremos para nuestra vida. Y eso es una de las cosas que en el paciente con dolor crónico hay que trabajarlo un montón, porque el mismo dolor hace que el paciente empiece a tener cierta desesperanza, empieza a caer en un estado de quietud, a Sí. recortar sus movimientos, a recortar la parte social, a encerrarse. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a trabajar ahí es a darle, primero empezar a trabajar sobre ese sistema nervioso de alguna forma que está sobresaltado, que está en alerta, esa alarma que está prendida, pero no hay incendio de alguna forma, porque una de las cosas que planteamos en estos nuevos paradigmas es que no hay daño en el tejido visible y la alarma Ujú. queda prendida igual. Entonces, lo que yo trabajo con el paciente fundamentalmente no es el daño, que solo de eso se va a ocupar la medicina, si es que lo hubiera, primero se descarta, se trabaja todo eso, y a posteriori lo que trabajo en el consultorio justamente es el dolor, que ahí estamos en ese terreno en donde integramos las emociones, nuestra forma de ver la realidad, la interpretación, nuestras creencias, que es un todo y no tiene que ver, vuelvo a que está en nuestra cabeza, ¿no? Sí, es un todo. Has dicho ahora la medicina porque, bueno, evidentemente Entonces empiezo a trabajar ahí. claro, colaborarás con distintos médicos de distintas especialidades y entiendo que poco a poco la medicina tradicional se va Ujú. abriendo a... Es que durante muchos años se ha hablado de medicinas alternativas y es una palabra que a mí no me gusta nada porque no son alternativas, son complementarias y cogiendo las dos cosas de lo mejor de los dos mundos, pues se pueden ayudar. Yo comprendo que para un médico ya con cierta edad que lleva toda la vida con lo mismo en los congresos, les explican siempre lo mismo, pues salirse de ahí, pues hay que tener una humildad de decir, oye, a ver si me estoy perdiendo algo. Quiero decir, ser humilde en el sentido de que me quiero preguntar que parece que hay cosas nuevas, no puedo decir que no a todo. Supongo que te encontrarás, Marcela, todo tipo de médicos, ¿no? Más flexibles, más abiertos, que a lo mejor es muy joven, es más joven y es muy cerrado y es uno más mayor y resulta que está más abierto a cosas nuevas. O sea que no tampoco quiero encasillarlo por un tema de la edad, ¿sabes? Y yo creo que tiene que ver básicamente con esto de lo que uno a veces trae y siempre pongo de relieve es que un médico no va a querer hacernos daño o hacer daño a un paciente cuando lo trata, porque por ahí a veces vienen los pacientes y me dicen, ¿cómo esto no me lo explicaron antes? Y en realidad creo que va más en una cuestión de actualización de estos paradigmas nuevos, de vanguardia. Entonces, lo que empezamos a ver es que nos encontramos con distintas áreas de la salud, donde por ahí no están ayornados en estos paradigmas, no están Ujú. actualizados, y el problema que se nos genera es que quizás el paciente queda un poco en el medio de esta situación, porque una cosa, yo psicoeduco, trabajo con todo esto de la neurobiología del dolor y por ahí va el médico y el médico no tiene esto integrado, que no es algo inventado y no tiene que ver con una terapia alternativa porque hay sólidas fuentes Totalmente. de científicas como Moseley, que fue uno de los pioneros en hablar de todo esto, Alan Gordon, muchos, tanto psicólogos, médicos que trabajan con el dolor, que se van actualizando constantemente en esto. Y por eso digo que lo que falta en la medicina o en algunos médicos o otras áreas de la salud es la actualización, no es la intención de generar un malestar al paciente, ¿no? Ya. A una persona que le acaban de diagnosticar fibromialgia, que a veces no se lo diagnostican tan rápido, porque bueno, aunque hay un protocolo, ¿no? De lo de los puntos de dolor y de tiene que cumplir. A alguien que se lo... Bueno, primero muchas personas, porque también hacemos entrevistas a personas que tienen fibromialgia y muchas veces de alguna forma sienten un alivio, no porque sea buena noticia, sino por saber, que le digan qué es lo que tiene. O sea, que ese alivio existe. Para una persona que Eso. le acaban de diagnosticar fibromialgia, ¿qué consejos así sencillitos para empezar le podrías dar, Marcela?
Primero que no pierda las esperanzas. Otra de las cosas que creo fundamentales es que tienen que buscar ayuda porque inevitablemente se entra en un bucle entre el pensamiento, el miedo, la incertidumbre, y justamente es el miedo lo que refuerza constantemente ese sistema de estar en alerta. Entonces, al entrar en ese bucle, quedamos pegados a un dolor, a un estrés crónico que termina generando muchísimo malestar y creo que es fundamental la ayuda profesional para poder, una ayuda especializada, porque también nos encontramos en el área de la psicología paradigmas obsoletos. Entonces, tienen que buscar terapeutas, psicólogos que estén especializados en dolor crónico con estas nuevas formas de ver el dolor, porque si no van a seguir, como me pasa con pacientes que vienen, van a seguir diciéndoles, y esto sucede, Ujú. decirles que quizás están pagando algo de sus ancestros, o quizás, y esto la verdad que esto no es ciencia, no es ciencia, hay que buscar psicólogos que tengan formación en teorías basadas en la evidencia científica. Eso es fundamental. Y que sean psicólogos comprometidos, empáticos. Para mí es fundamental el trabajo que tenemos que tener como terapeutas cuando trabajamos con el paciente con dolor, un profundo respeto. Porque el paciente que viene con ese dolor realmente viene muy movilizado por haber estado, está en búsqueda y la incertidumbre Y de no tener muy frágil, exacto. sí. Y hay que Entre, sacarlo también esa fragilidad, digamos, aprendida, porque te dicen no hagas estos movimientos, ten cuidado, movimientos cortitos, sistemáticos, el paciente entra en un miedo al movimiento claro, y realmente otra de las cosas que sugiero también es que no dejen de moverse, aunque sea empezar de a poquito, gradual, pero que empiecen a moverse porque realmente el hecho de no moverse va a ser no es un gran aliado para el tratamiento, digamos, quedarse quieto, sí claro, moverse. Entonces, quizás en un primer momento para quitarse el miedo, poder empezar a hacerlo en lugares donde estén, que haya kinesiólogos, que los ayuden al movimiento y no tener, empezar a salir del miedo. El claro. paciente tiene que volver a sentir libertad. Y eso es lo que yo trabajo con el paciente, que el paciente vuelva a sentir la libertad de movimiento. Ayer, por ejemplo, estaba charlando con un grupo que estoy trabajando en dolor y me decían los participantes del protocolo de dolor que hago que podían empezar a planificar y pensar en un viaje Sí, que, o empezar a sentir que el ánimo se sentía mejor, que una de las cosas que pasa es el ánimo baja mucho, es una consecuencia de todo este cuadro. Entonces hay que ayudarlos a que vuelvan a tener libertad. Y creo que también es un camino muy importante tener una vida, digamos, con sentido, y eso es lo que la libertad tiene que ver con ese sentido, volver a encontrar un sentido de vida. La alimentación es un aliado también para muchos pacientes porque vienen muchos pacientes con síntomas digestivos, entonces ayudarse de la alimentación también ayuda mucho al cuadro, exponerse al sol, aunque a veces parezca muy trillado y escuchado, estar sí, en la naturaleza, todo lo que tiene que ver con la práctica de mindfulness nos ayuda mucho y nos invita a estar en contacto con la naturaleza. Una de las cosas que creo fundamental acá es que puedan darse cuenta ujú, cuánto o qué actividad o qué vínculo o qué situación los hace sentir que están ahí cuando están en esa situación. Es decir, que nuestra mente está al servicio de lo que estamos viviendo en ese momento. Porque el mindfulness, practicar mindfulness nos ayuda a modificar digamos, la mente está puesta en la experiencia. Entonces se participa de esa experiencia. No está la persona ahí y la mente boyando por el mundo, ¿no? Entre el pasado y el futuro, digo yo. El movimiento que hace y oscila la mente que está más multitarea, ¿no? ujú. Has dicho antes lo de la alerta constante y demás. Es verdad que el mundo moderno no ayuda a todo lo contrario, que decir, las alertas del móvil, el a ver si me he perdido el WhatsApp, el correo.
Aunque suene a un tópico, pero es verdad, hay algo en este mundo moderno, incluso en países donde, oye, tenemos comodidades y vivimos bien, que son esos microestresores que efectivamente no te come el tigre, pero son como pequeños estresores constantes muy chiquititos que van sumando, 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 sumando. Y claro, te lo comento porque a lo mejor hace 30 años seguro que había personas con Mucha. fibromialgia, pero ahora las que lo tienen ahora encima tienen que lidiar con todo esto del móvil, que es un aparato que sí que es muy práctico, que nos da muchísima productividad, pero la palabra productividad también es muy peligrosa. Me exijo, tengo que llegar a esto, tengo que hacer lo otro, tengo que Yo, ayudar a mis yo también hijos. haría, yo también haría ahí un paréntesis y más que el móvil hablaría de las redes sociales. Bueno, Algo sí, que, he puesto el móvil, pero efectivamente sería todo. algo que yo veo mucho en el consultorio y que realmente sucede es el paciente que viene con esta desesperación de querer encontrar una causa hacia su malestar. Eh, Escuchan a un profesional, escuchan a otro y vienen y me enteré que tal suplemento, me enteré que tal otro suplemento, pero tal me dice que tengo que hacer tal cosa y tal Ah, otro. y ya es una cosa. Yo lo que siempre, ahí es otra cosa que sugiero, depurar las redes sociales. Sí, Yo creo que es muy importante encontrar lo que me haga sentido leer, me parece que es muy importante porque en estos cuadros lo que nos suele suceder mucho al tener tantas miradas dispares en lo que pasa con esta patología, lo que termina sucediendo es nos enloquecemos con lo que vemos y nos aferramos a uno, nos aferramos a otro, aferramos a otro y lo que yo termino notando es esa mente permanentemente en ese estado de desesperación, te diría, porque es como una metáfora que utilizo mucho en el consultorio, es como que estás en arenas movedizas, cuanto más te ya, agitas, más te hundís. más te hundes. Eso pasa, y eso pasa con el encuentro con las redes sociales hoy. Me encuentro con muchos pacientes que no saben para dónde dirigir su tratamiento, están totalmente perdidos. Y uno de los consejos que yo les doy es que limpien sus redes sociales, que hagan, le uso mucho la palabra detox, usen, reseten un poco las redes sociales de todo eso para no estar en permanente choque de ideas Ya, e incluso del consumo de esos tratamientos que son totalmente carísimos, porque con la medicina integrativa hay de todo hoy también, claro, y, y creo que no viene por ahí, ya. Bueno, en otro aspecto, los que no tenemos ningún problema, también quieres estar al día de la inteligencia artificial o de otros temas y sale uno que es experto y te lo guardas para luego verlo y no lo ves. Esto es como lo de las recetas de cocina también. Ahí esto ya me lo lee luego. Cuando has dicho ahora la importancia de la lectura, porque verdaderamente coger un libro, en mi caso, aunque también tengo el Kindle y leo en tinta líquida, me gusta leer en papel. Cuando estás leyendo, eso es un mindfulness porque dices, estoy aquí y claro, dicen que ya hay muchos jóvenes que les cuesta mantener la atención en una lectura prolongada tal porque cual. la cabeza se les va enseguida. Dices, es que claro, para leer y un texto que es a lo mejor un poquito complicado de entender, tienes que estar muy atento Ujú, a lo que estás leyendo, porque, bueno, me pasa que tal cual. mindfulness también son algunas tareas manuales, ¿no? Simplemente Sí, algo de sí. punto o mandalas, todo eso es una forma de mindfulness, ¿no? Es una forma de aplicar esa forma de estar en el aquí y ahora. Cuando hablamos del mindfulness, hablamos de dos formas de practicarla. Y una es mediante la práctica meditativa, que una de las cosas que utilizo muchísimo en el consultorio es práctica, la práctica. Yo estoy formada en psicoterapia, en todo lo que tiene que ver con mindfulness y compasión en psicoterapia, que es para poder aplicar específicamente, artesanalmente, cada práctica meditativa a lo que trae el paciente en el día. Entonces, una de las cosas que yo hago en la consulta es armar en mi cabeza esa práctica y armarla de manera artesanal. Y lo Ujú. primero que empiezo a trabajar con el paciente es la capacidad que puede llegar a desarrollar haciendo ancla. Es decir, como si
lo que trabajamos como si fuera una mirada de puntero láser, ¿viste el puntero láser que va hacia un Sí, lugar? O la linterna del minero, que es una metáfora que he sí. escuchado en algunas personas que la ponen como ejemplo, es ayudar a la persona a desarrollar un rasgo atencional en foco, que esa persona pueda anclar la atención. Entonces, con el paciente que está con dolor crónico es muy beneficioso, porque vos imaginate que hay mucho tiempo de estar en mente para buscar una solución por el dolor. Entonces la mente va al dolor y quedamos anclados ahí un rato y quedamos tomados por el dolor, fusionados, es el término que se utiliza en psicología. Ujú. Y con mindfulness trabajamos la defusión cognitiva, trabajando es ese rasgo atencional, estar anclado al aquí y ahora, y utilizamos como anclas distintas cosas. Vos recién hablabas de el mindfulness utilizado en la vida cotidiana, que uno puede hacer un mandala, puede estar escuchando música y escuchar la letra. Eso es ir entrenando una capacidad atencional. En Sí, la meditación buscamos anclas como la respiración, no es el breathwork, es otra cosa, es busco anclas, es llevo mi atención ahí. Es como vuelvo al puntero láser, estoy ahí un rato, se va la atención y la vuelvo a traer, porque la ya. mente piensa por el tiempo. Entonces lo que se trabaja básicamente ahí es cuando el paciente trabaja con la calma cognitiva, envía mensajes seguros a su sistema. Trabajamos después también todo lo que tiene que ver con escaneo corporal, con, con todo lo que es visualización motora. Todos esos recursos son los que se trabajan en la consulta para que el Ujú. paciente primero pueda calmar, regular, enviar mensajes de seguridad, y después se van como de menos a más. Después empezamos a incluir estrategias más específicas para lo que tenga que ver con las distintas patologías de dolor crónico que vienen. Ya. Entonces es muy amplio el trabajo. Sí, y entiendo que tendrás que decir, bueno, hemos hablado de nutrición, de naturaleza, moverse, porque entiendo que aunque tengan mucho, Mindfulness. aunque tengan mucho dolor, el moverse es como decirle, mandar una señal al cerebro de, bueno, me voy a mover poco, pero que sepas que me puedo mover. Otro día cuando esté mejor ya me moveré más. Pero no entrar en el bucle de no, como me duele, no me muevo, no me muevo, no me muevo. Y No me entonces, muevo, en- me quedo más anclada al pensamiento, el pensamiento está llevado a la atención al puesta en el dolor, en la zona de dolor, esa zona de dolor me muevo, me da miedo, y ahí entramos en lo que sería es como una parálisis que se genera. Miedo al miedo, miedo a permanentemente, entonces también trabajamos esa exposición gradual al movimiento. Si esa persona no se mueve nada, es de a poquito empezar a incorporar movimientos. Todo, es todo muy artesanal, Rafa, entonces como que sí. eso es todo un tratamiento que se hace. Yo lo que hago es trabajo con protocolos grupales y trabajo con el mismo protocolo de manera individual, que lo armé a partir de toda mi formación, ¿viste? Tiene que ver con un protocolo donde integro todo lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Eso te iba a preguntar, que supongo que tienes un método que dices, bueno, aunque luego a cada persona se personalizan, cada uno su caso, pero luego hay algo troncal, algo estructural, algo horizontal, un método que sirve al Ujú. 99% de tus pacientes, ¿no? ¿Nos puedes contar Exacto. cómo tiene un nombre ese método? ¿Nos puedes hablar un poco Mira, de él? yo trabajo con un protocolo que lo desarrollé yo, que se llama Reset Dolor. En ese protocolo trabajo dos pilares fundamentales, que uno tiene que ver justamente con calmar y neuroregular, y Ujú. después en el otro pilar ya tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el poder eh, trabajar desde la neuroplasticidad, como reaprender nuevos modelos internos, y ahí también trabajo todo lo que tiene que ver con las creencias, trabajo con la compasión, trabajo con el sentido de vida, con sus valores. Y en la primera etapa trabajo todo el pilar de enviar mensajes seguros a ese sistema. Entonces, en la primera etapa trabajo calmar y neuroregular, y en la segunda etapa trabajo todo lo que tiene que ver con justamente no tan focalizado ya en el dolor, sino en abrir la experiencia a moverme, a ser más compasivo, a encontrar un sentido de vida, y todo eso lleva un tiempo. El protocolo que yo hago es de 12 encuentros,
ese sí. protocolo semanal de 1 hora y media de trabajo con el paciente o con el grupo. En este momento estoy justo terminando algo grupal. Y después tenemos en el medio, primero hago una entrevista individual con cada uno porque me gusta, como yo les digo, ustedes tienen que tener una hoja de ruta. Entonces, les tomo algunas pruebas de evaluación, incorporo distintas escalas y test, el test de esquemas de Jeffrey Young, incorporo una escala de dolor, también incorporo la línea de vida Ujú. y con eso yo hago un informe de devolución y les digo, este va a ser la columna vertebral y el punto de partida donde ustedes van a trabajar, si es individual, con esto, y si es grupal, cada experiencia o cada cosa que yo hable la van a llevar a su propia experiencia. Claro, Entonces, con el test de esquema de Jan pueden empezar a ver creencias estancadas, ideas, patrones. Entonces, cuando empiezan a verse eh, bueno, yo soy así, soy re exigente, ¿no? Entonces yo trabajo esas características. Y dónde, esto de poder verse dónde ponen en acto esa exigencia. Entonces, eso se va desarmando a partir que el paciente va trabajando también todo esto. Y vas a ver que por eso es un protocolo muy integral, donde trabajamos estrategias de mindfulness, pero también es bastante terapéutico. ya Y la, la psicoeducación es básica. Con el paciente trabajo mucho con PowerPoint, les muestro, me muestro todo un desarrollo teórico, porque el saber sí, también calma. claro, claro. Tener el conocimiento. Has dicho varias veces la palabra compasión. Claro, compasión hacia uno mismo contra la autoexigencia, porque claro, la persona muy autoexigente no tiene ninguna compasión hacia No, él mismo, porque es, yo estoy pendiente de todo el mundo, de cuidar a mis hijos, a mi marido, a mi pareja, quien sea, y yo soy la última. Y entonces, sí, la eh, compasión hacia uno mismo, lo has citado un par de veces, ¿no? sí. Es una palabra que durante muchísimo tiempo, no sé si allá en España, pero acá en Argentina supongo que debe tener la misma connotación. La compasión siempre se la vio como un sinónimo de lástima. Sí, sí, tiene cierto aspecto negativo. Exacto. Pero Sí. la realidad es que, bueno, eh, hay muchos, no sé si conoces en psicología está Vicente Simón, Marta Alonso, Ujú. Christine Neff, Paul Gilbert, que son referentes en todo lo que tiene que ver con la terapia centrada en la compasión. Y una de las cosas que se encuentran también mucho en características. Es como un poco universal, pero más se nota en las personas que son muy exigentes, es una voz autocrítica muy alta. Entonces, el concepto de compasión, que en realidad es el deseo genuino de ayudar al otro a aliviar su sufrimiento. Ese es el concepto de la compasión. El deseo genuino y es como algo activo. En Sí, cambio, la lástima tiene como esa mirada más no de superioridad, ¿no? Pero como que uno está en la vereda de enfrente cuando sí, está pobre y como en un nivel distinto. sí, la En cambio, lástima. exacto. En cambio, la compasión es ese deseo genuino de querer ayudar al otro a aliviar su sufrimiento, es un proceso activo y lo que se descubrió en este último tiempo, no hace tampoco ya, pero lo que se pudo descubrir a partir también de enclavar la neurobiología, todo lo que tiene que ver con neurociencias, con la terapia centrada en la compasión, se empezaron a ver los correlatos de activar la gratitud, activar la compasión, activar la bondad amorosa, que son prácticas generativas que también las utilizo en el protocolo. Práctica generativa significa generar esos estados emocionales. Entonces, en las personas que vienen y tienen una alta exigencia, una voz autocrítica muy alta, se Ujú. trabaja también como en esa conversión de ese diálogo interno crítico a un diálogo interno más amoroso, menos cruel con uno. Y ahí ya empezamos a ver otras cosas, empieza a parecer que no me priorizo, que no puedo poner límites, que soy demasiado empática o complaciente. Fíjate cómo se va ramificando el tratamiento, ¿no? Sí, Entonces, la autocompasión es un aliado enorme
para empezar a trabajar esos patrones también. No, además, si tú quieres cuidar a los demás, primero te tienes que cuidar a ti misma, si no, no vas a poder cuidar a tu entorno. Siempre hay una pregunta, bueno, ya llevamos 45 minutos, ya vamos terminando. Hay una pregunta que siempre me gusta hacer, que es, ¿por qué la fibromialgia se da más en mujeres? Eso, ¿nos puedes dar tu opinión o hay algún trabajo científico que desconozco? O... Eh, Mira, hay investigaciones que plantean que hay más mujeres, las mujeres incluso también encabezan en estadísticas las enfermedades autoinmunes Mm, en porcentaje, ¿no? sí, sí. Eh, yo puedo dar mi punto de vista en Ujú. relación a mi experiencia Sí, clínica. Yo creo que la mujer, con todo lo que fue el movimiento de modificar el rol que tenía en la sociedad, atravesadas por la cultura, por las formas de ver, digamos, nuestro rol como mujer de antes a la actualidad, lo que yo puedo sacar como conclusión es que se han sumado cosas a nuestra vida. La mujer de antes, en otras épocas, era ama de casa, quedaba en su hogar. Nosotras hoy tenemos amplias responsabilidades, trabajamos. No digo que los roles son bastante más simétricos, pero sigue habiendo alguna cuestión sí, ahí eh, totalmente. de exigirnos, porque lo veo en el consultorio, eh, mujeres que les cuesta acceder a un lugar laboral por ser mujer. Bueno, sin entrar en debates de feminismo ni nada por el estilo, porque no me gusta polemizar en eso, pero sí creo que es fundamental saber que tenemos mucho más estrés, hay Mm, muchas más exigencias puestas en esta cultura actual, también incluso en todo lo que tiene que ver con no solo ser buena madre, ser buena profesional, hacer actividad física, tener un buen cuerpo. Hay un montón de exigencias culturales y sí, que hoy también, atravesados por las redes sociales, está muy marcado esto. claro, E incluso ha cambiado un poco el discurso de eh, el estilo hegemónico de mujer por lo estético a lo saludable. Entonces hay que tener mucho cuidado con el discurso de lo saludable porque también encubre un poco lo otro y totalmente. terminamos en la misma movida. Sí, Entonces creo, mira, una vez hablando con una médica cardióloga me decía, cuando un paciente llega a urgencias por un dolor precordial, lo que se sabe es que si es hombre, no se le pregunta tanto. Pero si llega una mujer con dolor precordial, se le pregunta si se peleó con su pareja, si tuvo alguna otra cosa. Entonces ya, hay cierto estigma ahí. Y una de las cosas que me decía también era que hoy encabezan las mujeres y los hombres las posibles accidentes cerebrovasculares, patologías, digamos, por estrés y por el ritmo de vida que tenemos hoy. Que antes totalmente. nosotros teníamos las hormonas que nos protegían mucho más y había distintas estadísticas. Entonces, yo creo que el surgimiento de patologías autoinmunes y como la fibromialgia, que también las mujeres tenemos, hay más estadísticamente, hay más mujeres, Sí. creo que tiene que ver con el ritmo de vida actual y con la cultura actual. Y por edades, que siempre dicen, bueno, pues entre 40, 60, 35, 40. Hablo también de hombres, mujeres, que decir, aunque luego nos llevamos la sorpresa de que hay gente joven con fibromialgia, ¿no? Con 20 años, chicos o chicas también, ¿no? No, Que no es sorprende. no es lo más habitual, pero sí están empezando a aparecer muchos cuadros de fibromialgia temprano. Sí, Pero la edad de la fibromialgia está entre eh, empieza en un inicio en 35, 40 años, empieza ahí mucho más, y si uno se pone a pensar es el momento y una etapa vital de mucha exigencia en la mujer también, porque claro, empieza a formar su familia, empieza a trabajar, la exigencia de la profesión, los posgrados, diplomaturas, como que va todo, llevando, todo exacto, junto, todo al mismo todo tiempo, junto. todo al mismo Ujú, tiempo. exacto. Bueno, para los que nos estén escuchando, ¿dónde te pueden encontrar
redes sociales. Yo te he encontrado en Instagram, pero bueno, supongo que tienes una página web o dónde estás más activa, dónde pueden encontrarte y contactarte. Más activa estoy en mi Instagram, pero igualmente ahora está justo en una remodelación de mi página web que están ahí armándola, pero tengo página web que está el link en mi Instagram, En que Instagram, el sí. Instagram es @psicóloga.marciolano, para Ujú. aquellos que quieran contactarme o incluso para que los pueda ayudar en guiarlos en algo, estoy dispuesta a que me escriban por las redes y voy a estar ahí presente para lo que sea. Muy bien, Marcela, pues pondremos, como bueno, este vídeo lo subiremos a YouTube y luego lo incrustaremos en nuestra página web, porque si lo ponemos directamente en la web pesa mucho, entonces ya cuando hagamos el artículo con la entrevista, incrustemos el vídeo de YouTube, pondremos en los textos los links necesarios y ya miras contando si hay alguna novedad o lo que sea. Así que nada, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos hemos ido a más de 45 minutos, ha estado muy bien. Se me ha hecho muy corto. Así que nada, un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros con esta fibromialgia. Bueno, muchas gracias también a vos por convocarme. La verdad que para mí es un placer porque siento que todo lo que pueda sumar para ayudar a las personas que tienen dolor crónico realmente es mi motor hoy. Así que te agradezco también que se pueda difundir por Muy todo bien, lo que estás Marcela. haciendo. Muchísimas gracias. Un saludo. Encantando. Chao, chao. Adiós.